Esta reflexión que traigo es de un capítulo de un libro que estamos próximos a publicar y como lo mencionaban las profesoras hace un momento, nosotros también estamos enredados. Pertenecemos a la Red Nacional de Investigadores en Pedagogía y Didáctica del Lenguaje y la Literatura. Es una red que tiene participación de diferentes profesores de universidades de Colombia y que una vez por mes nos encontramos en Bogotá. Y desde allá venimos trabajando. Ya llevamos 4 años y este es el segundo trabajo que vamos a presentar en esa red. El primero ya se presentó ahorita el semestre pasado en la Universidad del Tolima, que se llamó Didáctica del Lenguaje y la Literatura. Desde allí entonces yo quise traer al evento del simposio el capítulo que estoy construyendo y que es un capítulo que toma ante todo una investigación que realicé para la tesis doctoral, la cual mencionaban que ya fue publicada por la Universidad del Tolima, que fue la ontología crítica sobre el concepto de calidad de la educación y sobre todo de la educación superior. Ese libro hace un recorrido arqueológico y genealógico desde Foucault sobre lo que llamamos calidad en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. Desde allí entonces, después de 5 años de investigar, de realizar la interpretación de todos los enunciados sobre lo que se dice de calidad y la manera como se dicen, resulta que siempre estamos formando sujetos y esos sujetos, según las tendencias actuales, responden a las políticas del neoliberalismo y por lo tanto estamos formando sujetos para el mercado y para las finanzas. Todos los documentos lo evidenciaron así y desde allí entonces esa perspectiva que está acá en la parte final nos lleva a reconsiderar otro concepto que surgió después de haber hecho la tesis y que el gobierno empezó desde el 2010 a manejar con mayor ahínco en los documentos nacionales del Ministerio de Educación Nacional. ¿Cuál es ese concepto? Excelencia. Se hablaba de calidad y luego se cambió a excelencia de la educación superior, pero en el fondo es lo mismo. También ya le hice un estudio al concepto de excelencia, que es el capítulo que va a salir publicado desde la arqueología, a qué se le llama excelencia en la educación, pero esa excelencia sigue respondiendo a las demandas de la globalización y del mercado. Por lo tanto, entonces, ¿qué hacer como maestros? ¿Qué es lo que estaban proponiendo los antecesores ahorita en las diferentes ponencias que presentaron? Primero, empezar a cuestionarnos, empezar a sospechar sobre eso que se está diciendo de calidad y de excelencia. De igual manera, desde allí retomo un concepto que también está en la parte final de la tesis y es el que he venido ya. Yo sustenté la tesis en el 2015 y ya llevo 4 años más trabajando sobre ese concepto y esa propuesta que yo llamo pedagogía de la inquietud de sí mismo. Es una propuesta que estoy consolidando desde la filosofía, desde los elementos que tienen que ver con la posibilidad de que no nos gobiernen otros, que nos gobernemos nosotros mismos. Y desde allí entonces, ¿cómo hacerlo? Y cómo formar a los maestros en las licenciaturas de todos los programas para que no sean otros los que nos gobiernen, sino que lleguemos a gobernarnos a nosotros mismos. Y desde esa propuesta entonces he ido desarrollando un camino con la formación de licenciados específicamente en lengua castellana, pero que actualmente lo estamos desarrollando con todas las licenciaturas porque tenemos el comité de prácticas de allá de la institución. Este análisis arqueológico y genealógico muestra, y voy a tomar la parte final que hago sobre el análisis de esa calidad y esa excelencia.
La calidad y la excelencia se muestran ante todo inspeccionadas, controladas, vigiladas. ¿Por quién? Por unos organismos internacionales y unos organismos nacionales, que son los que nos están gobernando. Los organismos internacionales, desde unos grupos políticos que plantean por encima, a nivel supranacional, unas tendencias y unas políticas que vienen desde el Consenso de Washington de 1980. Entre ellas tenemos la privatización, y lo estamos viviendo actualmente, el mismo hecho de manejar aspectos que responden más a unas miradas economicistas que a una mirada de lo que hemos planteado hoy, que es centrarnos en los sujetos, en lo que sienten, en lo que viven, en sus experiencias, en todo lo que nos han mencionado los demás profesores. Desde esa perspectiva, entonces, los enunciados que siempre manejamos de calidad o de excelencia de la educación están determinados por y configurados a partir de estos organismos. La propuesta de la pedagogía, de la inquietud de sí mismo, viene desde Michel Foucault, y esta propuesta está presente, la esboza en la tercera fase Foucault de su obra, cuando él presenta el gobierno de sí y el gobierno de los otros. Esta propuesta tiene como énfasis central trabajar por el lenguaje, más allá de la lengua, más allá del código, de los signos que manejamos, porque nosotros, Peter Sloterdijk dice, nosotros venimos al mundo y venimos al lenguaje, somos lenguaje, en la forma en que nos vestimos, en la forma en que nos maquillamos, los accesorios que nos ponemos, la forma como interactuamos con los demás. Entonces, si partimos de ser lenguaje, tenemos que tener en cuenta que como lenguaje que está en el centro, nosotros nos movemos en unos vértices. ¿Y cuáles son esos vértices? Primero, manejamos constitucionalmente unos elementos que son políticas gubernamentales, que son las que nos dan y nos van coartando, nos van coaccionando. De igual manera, nos movemos en el vértice del juego político. Todos somos seres políticos. Por lo tanto, todos también manejamos verdades. E incluso estamos construyendo otro capítulo en torno a qué es la verdad, desde quién nos ubicamos para hablar de verdad. Y por último, nos movemos en el vértice de la moral, y desde la moral tenemos que asumir, y es la invitación que quiero hacer, como lo están haciendo los profesores, a asumir el coraje de enfrentar lo que otros llaman verdades. Ese coraje, siguiente, se desarrolla a través de lo que Michel Foucault llama la parresía. Y esa parresía o pragmática de sí es la que nos posibilita atrevernos a decir verdades. Y esas verdades tienen que ver con las relaciones que yo tengo conmigo mismo frente a las relaciones que tengo con los demás. Por eso en la parresía, y está en el libro de Foucault que también se llama El coraje de la verdad, se plantea que no interesa las situaciones a las que yo tenga que someterme con tal de atreverme a decir la verdad. Y hemos vivido y tenemos ejemplos de estos parresiastas, dicen algunos, otros le dicen parresiacas, que se atreven a decir la verdad, aunque les cueste la vida, o les ha costado la vida. Siguiente. Por lo tanto, entonces, ahora viene cómo poner toda esta reflexión teórica y filosófica en la formación de los maestros, de las licenciaturas. Y la propuesta es a través de la lectura, de 3 niveles de lectura que hemos desarrollado.
Nosotros manejamos 3 autores, manejamos a Giraud, Henry Giraud, con el libro Los profesores como intelectuales, manejamos a Rancière con el libro El maestro ignorante y manejamos el libro de Foucault, Vigilar y castigar. Los 3 libros, que son solo 3 porque yo tomo acá el ejemplo de solo 3, pero nosotros tenemos 21 libros y esos 21 libros todos son de los teóricos de la Escuela de Frankfurt, los teóricos críticos de la Escuela de Frankfurt. ¿Cuál es el proceso? Cada cohorte de nuestros estudiantes de las licenciaturas van leyendo cada semestre un libro completo en torno a estos teóricos. Yo retomo para este capítulo solo el ejemplo de los 3 autores que les menciono ahora. Esos 3 autores entonces son Giraud, Rancière y Foucault. De Giraud, cuando empezamos el proceso de la lectura comprensiva, vamos directamente a lo que dice el autor. ¿Qué plantea el autor? Y por eso lo condenso a través de este cuadro. Giraud habla sobre repensar la instrucción escolar. No es lo mismo instruir que formar. Y eso lo hemos cuestionado bastante desde diferentes teóricos. De igual manera, se ha cuestionado el escribir y el pensar en forma crítica. Desde Giraud también se piensa sobre la pedagogía crítica en torno a la política cultural y repensar y formar a los profesores como lo que estamos haciendo acá, como académicos e intelectuales, que no solamente desarrollamos las prácticas, sino que reflexionamos, como dice Freire, a partir de esas prácticas. Entonces, Rancière, en su libro El maestro ignorante, nos invita a que todos pensemos y reflexionemos si somos sabios o somos ignorantes. Y realmente, después de leer el libro, los mismos estudiantes dicen, sí, somos ignorantes, mucho lo ignoramos. Entonces, desde allí se reflexiona, se lee desde Rancière lo que son las funciones del maestro emancipador, qué debe realizar un maestro emancipador, cómo debe realizarse un proceso de emancipación, cómo se debe trabajar los procesos de interacción social a través de esa emancipación. Y por último, en Foucault desarrollamos los procesos de vigilar y castigar. Esta vigilancia y este control que presenta Foucault en el libro, que yo los invito a que lo leamos con detenimiento, es lo que nos lleva a cuestionarnos que muchas veces en nuestras instituciones educativas somos netamente coercitivos, punitivos, castigadores, y nuestras instituciones escolares se convierten en panópticos, netamente, donde se controla todo. Se controla la forma de vestir, se controla el cuerpo, hay control de las comunidades desde la biopolítica. Por último, de allí, entonces, quiero retomar la parte de la bibliografía para invitarlos a que tengamos en cuenta que los 3 niveles que plantea los 3 autores en este ejemplo, que son Giraud, Rancière, Foucault, nuestros estudiantes en la etapa analítica comparan lo que ocurre en la institución con lo que dicen los autores. Y ya en la etapa crítica elaboran artículos, donde ellos ponen en consideración su propia voz frente a lo que están viviendo. Esos son los 3 procesos didácticos que realizamos, entonces lectura comprensiva, lectura analítica, lectura crítica, desde lo propuesto por Luis Alfonso Ramírez Peña sobre estos 3 niveles. El camino sigue siendo de incertidumbre, como lo han dicho muchos ahora, y que nosotros, por eso cierro el capítulo tomando a Marc Augé, cuando él plantea que estamos
no en lugares, estamos en los no lugares, porque en los no lugares no tenemos la oportunidad de conocernos, de interactuar con el otro, de saber qué piensa, qué siente, qué lo mueve, qué lo conmociona. Y simplemente nos volvemos transeúntes como si estuviéramos en un centro comercial donde no miramos a los demás, como lo plantea también Saramago. Entonces, la invitación es a que tengamos en cuenta, como lo han dicho los demás profesores, que interactuamos con jóvenes, con niños, con adultos en la educación superior y que, como lo han mencionado, son sujetos. Muchas gracias.